Buen día, profesor Jorge Pinzón, compañero. En esta oportunidad, este grupo de la carrera técnico Ingeniería Eléctrica, que está conformado por los compañeros Vladimir Ávila, Yair de León, Sergio Muñoz, Gilberto Kennedy y mi persona, Diomedes Boniche. Estaremos presentándoles lo que es la segunda parte de nuestro examen final de la materia electrónica industrial. Cuyo facilitador es el profesor Jorge Pinzón. En esta oportunidad les vamos a presentar lo que se realizó con la ayuda de la aplicación Tinkercad. Se realizó un diagrama con un amplificador de audio tipo A. El amplificador de audio tipo A es un instrumento el cual sirve, como su nombre lo indica, para amplificar las señales tonales de música, para que sean audibles al oído humano en un amplificador de audio. Lo que se busca es que por medio de un circuito electrónico se pueda aumentar o disminuir el volumen con el que sale el sonido a un parlante, sin alterar la calidez ni distorsionar el audio. Este amplificador de audio de clase A permite transformar una señal de entrada con una mayor potencia en su terminal de salida, teniendo en cuenta que con la forma de dicha onda se conserva en su totalidad en el ámbito de la práctica y depende generalmente de la linealidad del amplificador. El presente proyecto está destinado al diseño e implementación de un amplificador de audio de clase A. El motivo por el cual se realizó el proyecto es para que el audio de alta impedancia, al ser conectado a los reproductores de música actuales, no consiguen un volumen de música suficientemente alto. A continuación, mis compañeros estarán exponiendo los demás puntos del proyecto. Buenas, mi nombre es Gilberto Kennedy. La descripción del amplificador clase A. La característica principal de este tipo de amplificador radica en que la polarización de sus transistores está ubicada en la mitad de su zona activa, lo que causa que exista una circulación de corriente y caída de tensión en los transistores en ausencia de señal. Además, en su etapa de potencia se consumen corrientes de valor elevado de forma continua independientemente de la existencia de señal de entrada. Este posee un bajo rendimiento de alrededor del 20% al 25%, lo que conlleva a que la mayoría de la potencia sea disipada en forma de calor, haciendo que se pierda una gran cantidad de energía que ingresa al amplificador e incrementando el peso y volumen del dispositivo, debido a que requiere una gran suficiente superficie de disipación. Sin embargo, esto hace que los transistores mantengan una temperatura constante, lo que permite que el comportamiento del amplificador sea igual independientemente de la potencia que entrega a la carga. Lo dejo con el otro compañero. Bueno, mi nombre es Sergio Muñoz y voy a hablarles sobre la descripción del trabajo. La función principal de este amplificador de potencia clase A es suministrar potencia, que es el producto del voltaje y la corriente de la carga. Básicamente, un amplificador de potencia también es un amplificador de tensión, con la diferencia de que la resistencia de carga conectada a la salida es relativamente baja. Por ejemplo, un altavoz de 4 ohmios o 8 ohmios resulta una corriente alta
que fluyen a través del colector del transistor. El amplificador de clase A es la forma más simple de amplificador de potencia, que utiliza un solo transistor de conmutación. En la configuración de circuito estándar, como se ha visto anteriormente, para producir una salida invertida, el transistor siempre va polarizado en ON, para que conduzca durante un ciclo completo de la forma de onda de la señal de entrada, produciendo la mínima distorsión y la máxima amplitud de la señal de salida. Esto significa que la configuración de este amplificador de audio clase A es el modo de funcionamiento ideal, ya que no puede haber distorsión de cruce o desconexión a la forma de onda de salida, incluso durante la mitad negativa del ciclo. Las etapas de salida del amplificador de potencia de clase A pueden usar un único transistor de potencia o pares de transistores conectados entre sí para compartir la corriente de alta carga. Dado que estamos interesados en entregar la máxima potencia de corriente alterna a la carga mientras consumimos la mínima potencia de corriente continua posible del suministro. Nos preocupa principalmente la asistencia de conversión del amplificador. Sin embargo, una de las principales desventajas de los amplificadores potencia y especialmente del amplificador de clase A es que su asistencia de conversión general es muy baja, ya que las grandes corrientes significa que se pierde una cantidad considerable de energía en su forma de calor. En este amplificador de potencia clase A hay un factor que liga ambas potencias y que define el funcionamiento de este. Este rendimiento de conversión se define como la relación entre el valor eficaz de la potencia alterna suministrada a la carga. Tecnología material amplificadora de clase A se usó un transistor tipo NPN electrónico. El transistor tiene una salida conectado directamente un terminal a la fuente de alimentación y el otro a la carga de la frecuencia de audio. Los materiales que usamos en este amplificador de audio clase A son los siguientes: 2 osciloscopios, 2 condensadores, 2 resistencias 4 kilo ohm, 3 resistencias 1 kilo ohm, un transistor NPN, 3 voltajes multímetro, un piezo, un inductor, una LED roja, una resistencia de 60 ohmios y un suministro de energía. A continuación le mostraré el funcionamiento del circuito. Como primer punto tenemos lo que es la fuente de poder que la estoy señalizando. Esta fuente de poder puede ser ya sea una batería en este caso o ya como lo puse en el circuito, que es un variador de voltaje, una fuente. A la vez está conectado un multímetro que nos medirá el voltaje de salida de la fuente. A continuación una resistencia. Esta resistencia está conectada a una LED que es piloto para señalizar cuando la fuente está en funcionamiento. Tenemos un osciloscopio que nos mide la frecuencia de entrada de la fuente de poder, que en este caso es continua, por lo tanto el osciloscopio nos mostrará que la fuente da corriente continua. Tenemos otro multímetro que nos mostrará la salida de audio junto con un osciloscopio al lado que nos mostrará el tipo de onda amplificada. De igual forma, está conectada a un zumbador en la salida que nos mostrará el sonido amplificado. En la entrada del transistor colocamos un
variador de frecuencia, generador de frecuencia, que actuará como la señal de audio de entrada y a la vez coloqué un multímetro que nos medirá el voltaje. A continuación veremos el funcionamiento del circuito electrónico. Como podemos ver, la fuente de alimentación, que en este caso es un variador de voltaje, nos está dando 13.4 voltios y 23.5 miliamperios. Podría ser una batería, pero en este caso utilizamos un variador de voltaje. En la salida vemos el multímetro que nos da un voltaje de 13.4 voltios estable. El osciloscopio nos da una señal a la entrada de la alimentación, una señal continua, en la cual nos quiere decir que la fuente de voltaje nos está enviando una corriente continua, y por eso es que el multímetro no se mueve de la escala de 13.4 voltios. Como vemos, la LED piloto está funcionando. En la entrada del variador de frecuencia tenemos una frecuencia de 8.30 Hz, en la cual nos dice que tenemos un voltaje de 3.45 milivoltios, y en la salida del transistor NPN tenemos un voltaje de menos 503 milivoltios, con una señal en el osciloscopio de onda cuadrada amplificada. Igualmente el zumbador está funcionando, como podemos ver, y al variar la frecuencia, la onda cuadrada cambiará al amplificarla más fuerte. Subiremos los hertz supuestamente del audio amplificar y veremos la señal amplificada. Esto nos hace señal de que el variador de frecuencia, en este caso, está funcionando como la señal a la que deseamos amplificar, y el osciloscopio nos muestra una onda cuadrada y una onda semicuadrada, en la cual nos muestra que el audio se está amplificando. Igualmente con el zumbador, que nos muestra el audio de manera audible, en la cual funciona y cambia la frecuencia de audio, cambia el sonido, en la cual ya nos quiere decir que estamos amplificando. Muchas gracias. Mi nombre es Vladimir Ávila.